Mi mamá y mi padrastro siempre me han odiado, porque me parezco exactamente a mi papá biológico, o sea, el peor enemigo de mi mamá. Así que cuando estaba sentada en clase de matemáticas y sentí un dolor punzante en la parte baja derecha del abdomen, lo último que quería hacer era llamarlos. Pero cuando empecé a sentir la frente ardiendo, supe que tenía que ceder y escribir al grupo familiar. Tardaron 30 minutos en pasar a recogerme. ¿Estabas intentando saltarte clases? Fue lo primero que dijo mi padrastro cuando subí al coche. Antes de que pudiera responder, mi hermana subió el volumen del aux al máximo. ¿Qué están haciendo aquí siquiera?, alcancé a preguntar. Estábamos teniendo un día familiar, dijo sonriendo. ¿Y tú lo arruinaste?, soltó mi mamá con desprecio. El dolor en mi estómago pasó de punzante a explosivo, como si me estuvieran quemando por dentro. Mamá se giró desde el asiento delantero, entrecerrando los ojos como siempre que me mira. Más te vale no estar haciendo esto para llamar la atención. Mi piel estaba gris, empapada en sudor que no dejaba de salir. Cada bache en la carretera mandaba descargas de dolor por mi abdomen. Ahí fue cuando empecé a vomitar. Mark me pasó una bolsa del supermercado sin siquiera mirarme, como si ya se lo esperara. «Dios mío», murmuró. «Tu padre hacía este mismo show dramático». Entonces el teléfono de Kendra sonó con una alerta. Le quedaba 5% de batería. «Mi teléfono se está muriendo», chilló. No era un llanto normal. Era ese llanto calculado que había perfeccionado desde los 6 años. Josh me va a hacer FaceTime en literalmente 20 minutos y va a pensar que lo estoy ignorando, y entonces va a invitar a esa chica de química al baile en vez de a mí. Sentía que algo dentro de mí empeoraba a cada segundo. Hospital, jadee. Por favor, nadie me miró. Kendra seguía pegada a su teléfono con el 5% de batería que le quedaba, y el mundo se terminaba por eso. Mark tenía los ojos en el espejo retrovisor, pero no para verme a mí, sino para calcular si el semáforo en rojo le iban a hacer perder tiempo. Mi mamá tenía la cabeza girada hacia la ventana del copiloto, como si el paisaje de casas idénticas fuera algo que valiera la pena mirar. Cerré la boca. Guardé el «por favor» de vuelta donde vino. El coche dobló a la derecha y reconocí la calle. Íbamos a casa, no al hospital. A casa. Apoyé la frente contra el vidrio frío de la ventana trasera y conté los baches. 1. El dolor subió desde el costado derecho hasta mi espalda. 2. Sentí que algo dentro de mí estaba apretando, comprimiendo, como si una mano invisible tuviera agarrado un órgano y no pensara soltarlo. 3. Vomité otra vez en la bolsa del supermercado. Era bilis. Ya no había nada más. «Dios mío», murmuró Mark desde el asiento delantero. No paró el coche. Mi mamá no dijo nada. Solo se corrió un poco más hacia su ventana, como si el olor le molestara. Kendra marcó algo en su teléfono con urgencia de cirujana y luego soltó un suspiro dramático. «Queda 3%. 3. Pensé, si yo quedara al 3%, ¿alguien pararía el coche? No respondí mi propio pensamiento. Ya sabía la respuesta. Cuando Mark detuvo el vehículo frente a la casa, tuve que usar las 2 manos para abrir la puerta, porque una sola no me daba fuerza suficiente. Puse un pie en el asfalto, luego el otro. Me sostuve del marco de la puerta y esperé a que el mareo pasara. No pasó. Caminé hasta el jardín delantero. Eran quizás 10 metros entre el coche y la entrada. Los conté como si fueran kilómetros. En el 7º metro, mis rodillas decidieron que ya habían cumplido por el día. Caí despacio, primero de lado, luego de espaldas contra el pasto. El cielo estaba blanco, nublado. No había nada interesante en él, pero lo miré de todas formas porque era lo único que podía hacer. Escuché la puerta principal abrirse. Escuché a Kendra decir algo sobre un cargador. Escuché a mi mamá preguntarle a Mark si había comprado el pan de ayer o el de hoy porque el de ayer estaba más blando. No escuché ningún paso acercarse a mí. Entonces escuché otra voz. «¡Mija!». Era de más lejos, del otro lado de la cerca. La señora Calderón, que vivía en la casa de enfrente y que regaba sus plantas todos los días a esa hora con una manguera verde desgastada. La había visto cientos de veces. Nunca habíamos hablado más de 3 frases seguidas. Sus pasos cruzaron la calle rápido. Para ser una mujer de sus años, se movía con una urgencia que mi propia familia no había tenido. «¿Qué pasó? ¿Qué tienes?». Se arrodilló junto a mí en el pasto. Tenía las manos húmedas de la manguera y me tocó la frente con la palma. «Tienes mucha fiebre, Dios mío, tienes muchísima fiebre». «Me duele el lado derecho», le dije. Era la primera vez que se lo decía a alguien en voz alta y claro, no a través de una bolsa de supermercado, no jadeando en el asiento trasero de un coche donde nadie escucha. «Desde esta mañana, en clase». «¿Y estos?». Me señaló hacia la puerta de la casa con un movimiento de cabeza.
No dijo el nombre de nadie. No hacía falta. Me trajeron a casa. La señora Calderón me miró un segundo. Solo un segundo. Luego sacó el teléfono del bolsillo de su delantal y marcó. Necesito una ambulancia. Calle Morelos 247. Una niña, adolescente, fiebre alta, dolor abdominal en el lado derecho, ha vomitado varias veces. Hizo una pausa. Sí, estoy con ella. No me muevo. Guardó el teléfono y se sentó en el pasto a mi lado. No me dijo que todo iba a estar bien. No me dijo nada de eso. Solo puso su mano sobre la mía y se quedó ahí. Mi mamá asomó la cabeza por la puerta de la casa en ese momento. ¿Qué haces tirada ahí? Los vecinos te van a ver. Llamé a una ambulancia, dijo la señora Calderón sin alzar la voz. Su hija necesita un médico. Hubo un silencio. Luego mi mamá dijo, no era para tanto. La señora Calderón no respondió. Me apretó la mano un poco más. La ambulancia llegó en 9 minutos. Lo sé porque los conté mirando el cielo blanco mientras la señora Calderón no se movía de mi lado. Cuando los paramédicos llegaron y empezaron a hacerme preguntas, pude responderlas. ¿Dónde dolía? ¿Cuánto tiempo? ¿Si había comido? ¿Si tenía historial de algo? Preguntas sencillas que nadie en ese coche me había hecho en todo el trayecto. Mi mamá salió de la casa cuando vio la camilla. Se acercó con los brazos cruzados. ¿Es necesario todo esto? Uno de los paramédicos, un hombre joven con el cabello corto y expresión profesional, le dijo que tenía signos claros de apendicitis y que necesitaban trasladarme de inmediato. Mi mamá asintió como si estuviera recibiendo información sobre un trámite bancario. Voy en un momento, dijo. Déjame avisarle a Mark. Subieron la camilla al vehículo. La señora Calderón subió conmigo. No tiene que venir, le dije. Lo sé, respondió. Y no dijo nada más. En la sala de urgencias del hospital me hicieron análisis de sangre, me pusieron suero, me presionaron el abdomen en diferentes puntos mientras yo intentaba no gritar. El médico de guardia, un hombre de unos 40 años con el pelo entrecano y movimientos precisos, le explicó algo a la enfermera en términos que yo no entendí del todo, pero cuya urgencia sí entendí perfectamente. ¿Cuánto tiempo lleva con el dolor?, me preguntó directamente. Desde las 9 de la mañana, son casi las 4. Me miró, no con lástima, con una especie de cálculo médico que en ese momento agradecí más que cualquier otra cosa. Vamos a llevarla a quirófano, dijo. Y ya no hubo más preguntas. La señora Calderón esperó en la sala. Lo supe después cuando desperté. Me lo dijo ella misma. Aquí estuve toda la noche. No me fui. Mi mamá llegó 2 horas después de que me ingresaron. Lo sé porque la enfermera que me atendió en recuperación me lo dijo cuando le pregunté. Llegó, preguntó si la operación había salido bien y se fue a esperar afuera. No entró a la habitación. Cuando desperté de la anestesia, lo primero que vi fue el techo blanco de la sala de recuperación. Lo segundo fue la mano de la señora Calderón sobre la mía. Tenía los ojos abiertos. Estaba despierta. Había estado esperando. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Llevaba años viéndola desde la ventana de mi cuarto y nunca se lo había preguntado. Rosa, dijo. Yo soy Valeria. Ya sé cómo te llamas, mija. Cerré los ojos. No porque tuviera sueño, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentía que tenía que estar vigilando algo. La enfermera entró un rato después con una tableta y me pidió que confirmara mis datos. Nombre, edad, dirección, nombre del responsable. Escribí el nombre de mi mamá en el espacio de responsable porque era lo que correspondía. Pero cuando la enfermera se fue, me quedé mirando el techo y pensé en esa palabra, responsable. No era una acusación, no era un plan. Solo era una palabra que de repente pesaba diferente. En el pasillo, escuché a mi mamá hablar por teléfono. Su voz llegaba en fragmentos. Sí, la operaron. No, nada grave. Una tontería. Sí, mañana probablemente. Una pausa larga. No cancelen lo de la cena. Nosotros vamos igual. Rosa me miró. Yo la miré a ella. Ninguna de las dos dijo nada. No hacía falta. Esa noche, mientras el hospital se volvía más silencioso y las luces del pasillo bajaban de intensidad, me quedé despierta con el suero en el brazo y el dolor sordo que la anestesia todavía amortiguaba. Pensé en la bolsa del supermercado que Mark me había pasado sin mirarme. Pensé en mi mamá preguntando si era necesario todo eso. Pensé en Kendra y su 3% de batería. Y pensé en Rosa, que ni siquiera era familia, cruzando la calle con las manos todavía húmedas de la manguera. No lloré. No tuve un pensamiento que cambiara todo en ese momento. Solo registré, con la misma frialdad con que se registra una temperatura o un resultado de laboratorio, que algunas personas en mi vida habían tomado una decisión esa tarde.
y que yo también, aunque todavía no sabía bien de qué forma, iba a tomar una. El monitor parpadeó suave a mi lado. Rosa dormitaba en la silla con la cabeza apoyada en la mano. Cerré los ojos. Mañana empezaba algo. No sabía qué, pero empezaba. El médico se llamaba Herrera. Lo supe por el gafete que llevaba prendido al bolsillo del uniforme. Entró a la habitación al día siguiente a las 7:20 de la mañana, antes de que yo terminara de despertar del todo, y sin preámbulos abrió la carpeta que traía en la mano. El apéndice estaba en fase 3 de inflamación, dijo. Unas horas más y habríamos tenido una perforación. Peritonitis. Eso es una infección generalizada, y en menores puede complicarse muy rápido. Me quedé mirándolo. ¿Me está diciendo que casi me muero? Le estoy diciendo que llegó a tiempo. Por muy poco. Hizo una pausa. ¿Quién la trajo? Una vecina. Escribió algo en la carpeta. No preguntó más sobre eso. Me explicó el proceso de recuperación. 3 días mínimo en el hospital. Antibióticos por vía intravenosa durante las primeras 48 horas. Nada de sólidos el primer día. Levantarme a caminar aunque doliera, porque el movimiento prevenía coágulos. Me dijo todo esto en un tono directo, sin bajar la voz ni suavizar nada, y eso me pareció bien. Ya tenía suficiente gente en mi vida que suavizaba las cosas hasta hacerlas irreconocibles. Cuando el doctor Herrera se fue, Rosa entró con 2 vasos de jugo de la máquina del pasillo. Puso uno en la mesita junto a mi cama. ¿Durmió aquí?, le pregunté. En la silla del pasillo. Está bien, no es la primera vez que duermo en un hospital. No le pregunté cuándo había sido la otra vez. Tomé el jugo. Mi mamá llegó a las 10. Entró a la habitación con los brazos ligeramente separados del cuerpo, como hacía siempre cuando estaba en un lugar que le parecía sucio o incómodo. Vio a Rosa en la silla y la miró un segundo sin decir nada. ¿Cómo amaneciste?, me preguntó. Bien. Se sentó en el borde de la cama, del lado más alejado de Rosa. Sacó el teléfono de la bolsa, lo miró, lo guardó. El doctor dice que te quedas 3 días. Sí. Mark tiene una reunión el miércoles que no puede mover, así que voy a necesitar el coche. Hizo una pausa. ¿Necesitas que traiga algo de la casa?, pensé. Mi cargador, el de mi cuarto. ¿Algo más? No. Asintió. Miró el suero en mi brazo como si fuera algo que preferiría no estar viendo. Kendra preguntó cómo estabas. No dije nada. Le dije que estabas bien. Volvió a sacar el teléfono. Esta vez sí lo usó, tipeando algo con los pulgares. Te mando el cargador con Mark al rato. Se fue 20 minutos después de haber llegado. Rosa no había abierto la boca en todo ese tiempo. Cuando escuchamos los pasos de mi mamá alejarse por el pasillo, se levantó. Tomó su vaso de jugo vacío y lo tiró en el basurero. ¿Tienes hambre?, me preguntó. El doctor dijo que solo líquidos hoy. Hay sopa en la cafetería. Te traigo. Se fue antes de que yo pudiera decir que no hacía falta. Me quedé sola en la habitación. Por la ventana se veía un pedazo de cielo gris y el borde del edificio de enfrente. Alguien en el pasillo empujaba un carrito que chirriaba. El monitor al lado de mi cama marcaba mis signos vitales en una línea verde continua. Saqué el teléfono de debajo de la almohada donde lo había guardado antes de dormir. Tenía 3 mensajes de Kendra, enviados todos la noche anterior con diferencia de segundos entre sí. Oye, qué dramática todo eso. Espero que te mejores o lo que sea. BTW, me prestaste tu cargador una vez, así que técnicamente tienes el mío. Avisa si lo necesitas. Lo cerré. Tenía también un mensaje de un número que no conocía, enviado a las 11 de la noche. Hola Valeria, soy la licenciada Fuentes, trabajadora social del hospital. Me gustaría hablar contigo cuando te sientas con ánimo. Sin prisa. Puedes avisarme cuando quieras. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en favoritos sin saber bien por qué. Rosa volvió con la sopa en un vaso de plástico con tapa. La puso en mi mesita sin decir nada. Se sentó en su silla y abrió una revista vieja que alguien había dejado en el pasillo. Tomé la sopa. Estaba demasiado salada. Me la terminé de todas formas. A mediodía vino una enfermera a revisar el suero y de paso me preguntó cómo estaba el dolor en una escala del 1 al 10. Le dije 5. Era más, pero el 5 era manejable y no quería que cambiaran nada todavía. Prefería sentir algo concreto. Por la tarde, el doctor Herrera volvió a pasar. Esta vez solo asomó la cabeza. ¿Todo bien? Sí. Mañana probamos sólidos. Si tolera bien. Miró a Rosa. ¿Familiar? ¿Vecina?, dijo Rosa. El doctor asintió como si eso fuera una respuesta completamente normal y siguió su recorrido. A las 5 de la tarde, cuando la luz del pasillo cambió a ese tono amarillo más cálido que tienen los hospitales cuando cae la tarde, le escribí a la licenciada Fuentes. Hola, soy Valeria. Puede venir cuando quiera. La respuesta llegó en menos de 3 minutos. Paso mañana a las 10. Gracias por escribir. Puse el teléfono boca abajo sobre la cobija.
Rosa levantó la vista de la revista. ¿Quién es? Una trabajadora social del hospital. Quiere hablar conmigo. Rosa no dijo si eso era bueno o malo. Solo preguntó, ¿vas a hablar con ella? Creo que sí, asintió. Volvió a la revista. Esa noche, antes de que apagaran las luces del pasillo, estuve despierta escuchando el hospital funcionar a su ritmo de noche. Pasos. Una voz por el intercomunicador. El carrito otra vez. Pensé en lo que el doctor Herrera había dicho esa mañana. Unas horas más. Peritonitis. Pensé en mi mamá preguntando si necesitaba que le trajera algo y en ningún momento preguntando cómo me sentía. No el dolor, no el miedo, no los 7 metros entre el coche y la puerta que yo había caminado sola antes de caerme. No era la primera vez que lo notaba, pero era la primera vez que lo notaba desde una cama de hospital, con una cicatriz fresca en el abdomen y el número de una trabajadora social guardado en favoritos. Eso marcaba una diferencia, aunque todavía no supiera de qué tamaño. Rosa dormía en la silla con la cabeza apoyada hacia el costado. Roncaba un poco, suave. Cerré los ojos. La licenciada Fuentes llegó a las 10 en punto. Era una mujer de unos 35 años, cabello oscuro recogido en una cola baja, ropa sin nada llamativo. Traía una tablet y una libreta, pero ninguna de las dos las abrió de inmediato. Entró, saludó a Rosa con un gesto, y luego me miró. ¿Prefieres que hablemos solas o está bien que se quede ella? Miré a Rosa. Rosa me miró a mí. Puede quedarse, dije. La licenciada Fuentes jaló la silla hacia la cama y se sentó. No puso la libreta sobre las rodillas ni la tablet sobre la mesita. Las dejó apoyadas contra la pared. ¿Sabes por qué paso a hablar con los pacientes jóvenes que ingresan solos? Preguntó. No, porque el hospital tiene la obligación de asegurarse de que están bien. No solo físicamente. Hizo una pausa breve. El doctor Herrera me avisó de tu caso. Ingresaste con apendicitis en fase 3. Traída por una vecina, sin familiar presente durante la cirugía. Eso levanta una bandera en el sistema, y alguien tiene que venir a hablar contigo. ¿Voy a meterme en problemas? Tú no. El procedimiento es para protegerte a ti. Me miró directamente. ¿Puedo preguntarte algunas cosas? Sí. Lo que siguió no fue un interrogatorio. Eso lo entendí desde la primera pregunta. La licenciada Fuentes preguntaba y esperaba. No llenaba los silencios. No me empujaba hacia ninguna respuesta. Preguntó con quién vivía. Cómo era un día normal en mi casa, si había adultos que supieran dónde estaba cuando no estaba en la escuela. Le conté que vivía con mi mamá y con Mark, que tenía una hermana, Kendra, que mis días normales eran la escuela, llegar a casa, hacer tarea en mi cuarto, cenar si había algo listo o prepararme algo yo sola si no lo había. ¿Cuántas veces a la semana no hay cena preparada? Preguntó, pensé. 3, 4 a veces. Anotó algo. ¿Tienes médico de cabecera? ¿Alguien que te vea regularmente? No. La última vez que fui al médico fue hace como 2 años. Una revisión del colegio. Y ayer, cuando sentiste el dolor en clase, ¿por qué tardaron 30 minutos en recogerte? Era una pregunta directa. Se la agradecí. Estaban teniendo un día familiar, dije. Los interrumpí. La licenciada Fuentes no reaccionó con el gesto exagerado que habría hecho alguien que no estuviera acostumbrado a escuchar estas cosas. Solo asintió y escribió. ¿Eso pasa seguido? ¿Que sientes que interrumpes algo cuando necesitas algo? Me quedé en silencio un momento. Sí, dije finalmente. Siguió con más preguntas. Si me habían dicho cosas que me hicieran sentir mal de forma repetida. Si había momentos en que me sentía más segura fuera de casa que dentro. Si había algún adulto, fuera de mi familia, con quien pudiera hablar cuando las cosas estaban difíciles. Miré hacia donde Rosa estaba sentada. Ahora sí, dije. La licenciada Fuentes también miró a Rosa. Algo pasó entre ellas. No sé qué, pero Rosa asintió muy despacio. Al final de la conversación, la licenciada Fuentes recogió su libreta y su tablet. Me dijo que lo que habíamos hablado iba a quedar registrado en mi expediente del hospital, que era parte del protocolo. Me dijo que eso no significaba que fuera a pasar algo de inmediato, pero que el expediente existía y que si en algún momento yo quería hacer algo con él, estaría ahí. ¿Qué significa hacer algo con él? Pregunté. Significa que si alguna vez necesitas demostrar un patrón, tienes un documento con fecha y firma de una profesional que estuvo aquí y que tomó nota de lo que describiste. Cerró la libreta. No tienes que decidir nada hoy. Solo quería que supieras que existe. Se fue. La puerta de la habitación quedó entornada. Me quedé mirando el espacio donde había estado sentada. ¿Entendiste lo que dijo? Preguntó Rosa desde su silla. Sí. ¿Y? Y nada todavía. Rosa asintió. No insistió. Esa tarde, cuando la enfermera vino a cambiar el suero, me preguntó si quería que cerrara la persiana porque el sol de las 3 daba directo a la cama. Le dije que no, que lo dejara así. El sol me molestaba un poco, pero prefería sentirlo. Me quedé mirando el rectángulo de luz que entraba por la ventana y pensé en la palabra patrón.
Así la había usado la licenciada Fuentes. Un patrón. Como si lo que yo había vivido no fuera una serie de cosas sueltas y sin relación, sino algo con forma, algo que se podía ver si uno se ponía en el ángulo correcto. Saqué el teléfono. Abrí las notas y empecé a escribir. Fechas que recordaba. Frases. El día que llegué enferma de la escuela en 7º grado y mi mamá me mandó igual al día siguiente porque no quería hablar con la maestra. El día que me caí de la bicicleta y Mark dijo que era porque no ponía atención. El grupo familiar donde escribí que me dolía el estómago y nadie respondió hasta que llegaron 30 minutos después. No era un plan todavía. Era solo una lista. Pero era la primera vez que lo escribía. Rosa se asomó desde atrás del periódico que alguien le había traído de la sala de espera. ¿Qué haces? Apuntar cosas. ¿Qué cosas? Cosas que pasaron. Me miró un segundo. Bien, dijo. Y volvió al periódico. Esa noche mi mamá llamó por teléfono en lugar de venir. Me dijo que el tráfico estaba horrible y que mejor me llamaba. Le dije que estaba bien. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Colgamos en menos de 4 minutos. Cuando guardé el teléfono, Rosa ya sabía sin que yo dijera nada. Lo vi en la forma en que no levantó la vista, en cómo dejó pasar el silencio sin llenarlo. Retomé las notas. Escribí durante casi 1 hora. Cuando terminé, tenía 2 páginas. 2 páginas de cosas que habían pasado y que yo había guardado en algún lugar donde no hacían ruido, porque hacer ruido en mi casa nunca había servido para nada. Ahora estaban escritas, con fecha, con detalle. Y el expediente de la licenciada Fuentes existía en algún archivo del hospital con mi nombre, la fecha de hoy, y una firma profesional al pie. No era mucho, pero era más de lo que tenía ayer. Salí del hospital el jueves por la tarde con una receta de antibióticos, indicaciones para la herida y el número de la licenciada Fuentes guardado en el teléfono. Rosa me llevó en taxi. Mi mamá mandó un mensaje a las 2 de la tarde diciendo que Mark podría pasar por mí a las 5 si esperaba. Le respondí que ya tenía cómo llegar. No contestó. En el taxi, Rosa iba sentada a mi lado mirando por la ventana. Yo tenía la mochila sobre las rodillas y el alta médica doblada dentro. Afuera el tráfico estaba lento y el taxista escuchaba una estación de radio que pasaba noticias. ¿Qué vas a hacer cuando llegues?, preguntó Rosa sin voltear a verme. No sé, descansar. ¿Y después del descanso? Lo pensé. Seguir apuntando cosas. Rosa asintió como si eso fuera exactamente la respuesta correcta. Cuando entramos a la casa, mi mamá estaba en la cocina. Levantó la vista, me vio y volvió a lo que estaba haciendo. Llegas temprano. Me fui con Rosa. Miró hacia donde Rosa estaba parada en la entrada. Gracias por lo que hizo, dijo. El tono no era cálido ni frío. Era el tono que usaba con el técnico del cable o con el señor que entregaba el agua. Rosa respondió que no había problema y se fue. Subí a mi cuarto. Me senté en la cama con cuidado porque todavía dolía apoyar el costado derecho en cualquier superficie dura. Abrí las notas del teléfono. Las 2 páginas que había escrito en el hospital seguían ahí. Las leí completas. Luego abrí una nueva nota y escribí la fecha de hoy. Debajo escribí: llegué del hospital. Nadie preguntó cómo me sentía. No era un detalle dramático, era un dato. Y los datos necesitaban fecha. Estuve 3 días en casa sin ir a la escuela. El médico había indicado reposo y la escuela aceptó el justificante del hospital sin problema. Durante esos 3 días, Mark salió temprano y llegó tarde. Kendra estuvo en casa el primero de los días y pasó la mayor parte del tiempo en su cuarto haciendo videollamadas. Mi mamá entró a preguntarme cómo estaba una vez por día, siempre en menos de 2 minutos, siempre con el teléfono en la mano. Rosa vino cada mañana. Traía algo, un jugo, galletas saladas, una vez una sopa en un recipiente de plástico que dijo haber hecho ella. Se sentaba un rato, conversábamos de cosas sin importancia y se iba antes del mediodía. No me preguntó más sobre mis notas. Yo tampoco le expliqué nada más. El segundo día de reposo, mientras Kendra estaba abajo y yo podía escuchar su voz a través del piso, abrí el correo en el teléfono y busqué el nombre de mi padre biológico. Se llamaba Rodrigo. Lo sabía porque mi mamá lo había dicho una sola vez, años atrás, en una discusión con una tía, y yo lo había guardado sin que nadie supiera que lo había escuchado. Rodrigo y el apellido que yo no llevaba pero que era mío por ley de sangre. No sabía si seguía en la misma ciudad. No sabía si tenía el mismo número que alguna vez alguien había mencionado. No tenía forma de contactarlo directamente sin que mi mamá lo supiera, pero sí tenía internet y paciencia. Tardé 2 horas. Encontré un perfil en una red profesional. Foto de un hombre de unos 40 años. Cabello oscuro. La misma forma de mandíbula que yo había visto en el espejo desde que tenía uso de razón. Trabajaba en una empresa de logística en la misma ciudad. Llevaba 12 años en ese trabajo según la página. No le escribí. Todavía no. Guardé el enlace en una nota separada, con la fecha de hoy. Esa misma tarde, la licenciada Fuentes me escribió para preguntar cómo iba la recuperación. Le respondí que bien,
que estaba en casa. Me preguntó si había podido hablar con algún familiar sobre lo que habíamos conversado en el hospital. Le dije que no. Me dijo que estaba bien, que no había ninguna obligación, y que si en algún momento quería retomar la conversación, podía escribirle. Le pregunté una cosa que había estado pensando desde que se fue del hospital. ¿El expediente que abrió? ¿Quién puede verlo? Respondió en menos de 5 minutos. Queda en el sistema interno del hospital. Lo puede consultar cualquier profesional de salud o bienestar que atienda tu caso, y puede ser solicitado por autoridades si existe un proceso legal relacionado contigo. Tú misma puedes pedir una copia en cualquier momento. ¿Tienes alguna razón específica por la que preguntas? Pensé antes de responder. Todavía no. Solo quería saber cómo funciona. Entiendo. Es bueno que lo sepas. Aquí estoy si necesitas algo más. Cerré la conversación y me quedé mirando el techo. El expediente existía. Las notas del teléfono existían. El perfil de Rodrigo existía en una pestaña guardada. Ninguna de esas 3 cosas era todavía un movimiento. Eran solo piezas sobre una mesa. Pero era la primera vez en mi vida que yo tenía piezas. Antes no tenía nada más que el día a día de esta casa y la certeza de que nadie iba a moverlo. Esa certeza había cambiado. No lo había cambiado un momento grande, ni una decisión heroica. Lo había cambiado una vecina con las manos mojadas cruzando la calle, un médico que escribió en una carpeta, y una trabajadora social que me dijo que el expediente existía y que era mío. Al tercer día de reposo me levanté más temprano que de costumbre. Fui al baño. Miré la cicatriz en el espejo. Eran 4 puntos pequeños, en línea, en el lado derecho del abdomen. El médico había dicho que en unas semanas no se notarían mucho. Los miré un momento. Luego me lavé la cara y bajé a desayunar. Mi mamá ya se había ido. Mark también. Kendra dormía. La cocina estaba en silencio. Me preparé un huevo, tostadas, jugo. Me senté en la mesa y comí despacio porque todavía no podía hacer movimientos bruscos sin que el costado protestara. Por la ventana de la cocina se veía el jardín delantero y la calle. La casa de Rosa estaba en calma, las plantas ya regadas desde temprano. Terminé de desayunar, lavé mi plato y subí a mi cuarto. Abrí el enlace del perfil de Rodrigo otra vez. Seguía ahí. Le escribí a Rodrigo un martes por la noche. Estuve 4 días mirando su perfil sin hacer nada. Lo abría, lo cerraba, pensaba en qué decir, lo volvía a cerrar. No era miedo exactamente. Era que no sabía qué esperar y no quería construir nada sobre una expectativa que después no existiera. Al final escribí algo corto. Hola, me llamo Valeria. Creo que usted es mi padre biológico. No quiero causar ningún problema. Solo quería que supiera que existo. Lo mandé y apagué el teléfono. Lo prendí 20 minutos después porque no pude dejarlo apagado más tiempo. No había respuesta todavía. La respuesta llegó al día siguiente, a las 7 de la mañana, antes de que sonara el despertador. Valeria, llevo años esperando este mensaje. ¿Puedes hablar? Me quedé sentada en la cama con el teléfono en las manos durante un buen rato. Abajo se escuchaba a Mark moverse en la cocina. Kendra tenía la música encendida al otro lado del pasillo. Respondí, sí, pero tiene que ser por escrito por ahora. No puedo llamar desde aquí. Entiendo. Dime cómo estás. Dime cómo has estado. No supe por dónde empezar. Escribí lo más concreto que pude, que tenía 16 años, que vivía con mi mamá y su esposo y mi hermana, que acababa de salir del hospital por una apendicitis, que estaba bien físicamente. Rodrigo respondió cada mensaje con calma, sin urgencia exagerada, sin frases que sonaran ensayadas. Me dijo que había intentado tener contacto conmigo cuando era pequeña, que mi mamá había bloqueado todos los canales, que en algún momento un abogado le dijo que insistir podía complicar su situación legal, porque mi mamá estaba dispuesta a levantar cargos por acoso si él seguía intentando acercarse. Me dijo que lo había dejado ir porque no quería que yo creciera viendo a sus padres pelearse en un juzgado. Pero nunca dejé de saber dónde estabas, escribió. Siempre estuve en la misma ciudad. Lo leí 2 veces. No le respondí de inmediato. Cerré el chat y me fui a la escuela. Durante el recreo le conté a la licenciada Fuentes por mensaje que había contactado a mi padre biológico. Le pregunté si eso cambiaba algo en el expediente. Su respuesta fue directa. No cambia el expediente. Pero si tu padre biológico quiere tener contacto legal contigo, puede iniciar un proceso de reconocimiento o de modificación de custodia. Tendría que hacerlo con un abogado de familia. Tú, como menor, tendrías voz en ese proceso. ¿Me escucharían a mí? A tu edad, sí. Un juez de familia toma en cuenta la opinión del menor cuando tiene más de 12 años. Especialmente si hay un expediente que respalde lo que describes. Guardé el teléfono y terminé el recreo sentada en una banca sin hablar con nadie. Esa semana,
Rodrigo y yo intercambiamos mensajes todos los días. Nunca fueron conversaciones largas. Él preguntaba cosas concretas y yo respondía cosas concretas. ¿Qué estudiaba? Si me gustaba. ¿Qué quería hacer después del colegio? Yo le preguntaba sobre su trabajo, sobre cómo era su vida. Respondía sin adornos. Tenía un departamento solo, un perro llamado Faro. Le gustaba el café sin azúcar y odiaba el tráfico de los viernes. Un jueves me mandó un mensaje diferente. Valeria, hablé con un abogado. No para presionarte ni para hacer nada sin tu consentimiento. Solo para saber cuáles son las opciones. ¿Puedo contarte lo que me dijo? Sí. El abogado dice que con tu edad y con lo que describes sobre la situación en casa, hay base para solicitar una audiencia de modificación de custodia. No es un proceso rápido, tarda meses, pero si tú quieres participar, tu opinión tiene peso legal. Y si mi mamá se opone, se va a oponer. Pero el expediente del hospital, los mensajes que tenemos y tu declaración ante el juez son evidencia. El abogado dice que el caso tiene fundamento. Me quedé con el teléfono en la mano mirando esa palabra. Fundamento. Todo lo que había apuntado en las notas. El expediente de la licenciada Fuentes. Licenciada. Los mensajes del grupo familiar donde pedí que me llevaran al hospital y tardaron 30 minutos. Las visitas de 2 minutos de mi mamá mientras estuve internada. La llamada de 4 minutos en lugar de venir. Cada una de esas cosas sola no era nada. Juntas, con fecha, con contexto, con una firma profesional encima de algunas de ellas, eran otra cosa. Esa noche, cuando mi mamá pasó por mi cuarto a preguntar si necesitaba algo para la cena, le dije que no. La miré mientras se iba por el pasillo. Tenía el teléfono en la mano, como siempre. Entró al cuarto de Kendra sin tocar. Cerré la puerta de mi cuarto. Le escribí a Rodrigo. Quiero que el abogado siga adelante. Respondió en segundos. De acuerdo. Voy a necesitar que escribas un relato de tu situación, con fechas, con hechos concretos, lo más detallado que puedas. Abrí las notas del teléfono. 2 páginas ya escritas me esperaban. Pasé esa noche escribiendo, no de un tirón, sino despacio, revisando cada cosa antes de pasarla al documento que el abogado de Rodrigo necesitaba. Agregué cosas que no había incluido en las notas del hospital. El comentario de Mark en el coche cuando me dijo que mi padre hacía el mismo show dramático. Las veces que Kendra tenía permiso para salir de noche y yo no podía ni ir a la biblioteca después de las 4. La noche que tuve gripe alta y nadie entró a ver si necesitaba algo. No era una lista de quejas. Era una cronología, con nombres, con fechas, con lo que cada quien había dicho exactamente. Cuando terminé eran casi las 12 de la noche. Tenía 5 páginas. Las envié. Rodrigo respondió a la mañana siguiente. El abogado dice que es sólido. Vamos a proceder. Abajo en la casa, Kendra desayunaba con el televisor encendido. Mi mamá hablaba por teléfono. Mark había salido temprano. Todo seguía igual en esa casa. Solo que yo ya no era la misma persona que había estado en ella. La audiencia fue 3 meses después. No me avisaron con tiempo. El abogado de Rodrigo, el licenciado Garza, me explicó por mensaje que mi mamá había recibido la notificación oficial 2 semanas antes y que era probable que no me dijera nada. Tenía razón. No me dijo nada. Me enteré de la fecha porque Rodrigo me la mandó directamente. El día anterior, un domingo, fui a casa de Rosa. Era la primera vez que entraba. Era una casa pequeña y ordenada, con plantas en la sala y fotos en la repisa y un gato naranja dormido en el sillón. Rosa me hizo té y nos sentamos en la cocina. Mañana es la audiencia, le dije. Lo sé. Lo había sabido desde hacía semanas porque yo le había contado todo. ¿Cómo estás? Con el estómago apretado. ¿Nerviosa o asustada? Lo pensé. Las dos. Rosa tomó su taza. ¿Quieres que te acompañe? El licenciado Garza dice que solo pueden entrar los involucrados directos y sus representantes. Entonces te espero afuera. No dije nada durante un momento. ¿Por qué hace todo esto? Le pregunté. Usted no me conocía. Rosa dejó la taza sobre la mesa. Te vi caer en el pasto y nadie salió de esa casa. Hizo una pausa. Tengo una hija. Vive en otra ciudad. Cuando era chica hubo una época en que las cosas no estaban bien en casa. Otra pausa. Alguien ayudó. Yo solo hago lo mismo. No le pregunté más. Tomé el té. La audiencia fue a las 10 de la mañana en el juzgado familiar del centro. Rodrigo me esperaba afuera con el licenciado Garza. Era la primera vez que lo veía en persona. Era más alto de lo que imaginaba, con el mismo cabello oscuro de la foto del perfil, y cuando me vio cruzar la calle hacia ellos, se quedó quieto un momento antes de dar un paso hacia mí. No nos abrazamos. Nos dimos la mano. Era lo correcto para ese momento y los dos lo supimos sin decirlo. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. ¿Y usted? Nervioso. Lo dijo sin problema, como un dato. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Mi mamá llegó 10 minutos después con un abogado que yo no conocía y sin Mark.
Me miró al verme parada junto a Rodrigo. No dijo nada. Entró al edificio sin detenerse. Dentro, el juez era una mujer de unos 50 años, con lentes y un expediente grueso sobre el escritorio. La sala era pequeña. Cabíamos justo. El licenciado Garza presentó el caso. El abogado de mi mamá presentó el suyo. Después el juez me pidió que hablara directamente. Me había preparado. Tenía lo que quería decir organizado en puntos concretos, sin adornos, igual que las notas del teléfono. Hablé durante 12 minutos. Dije dónde vivía, cómo era un día normal, lo que había pasado el día de la apendicitis, lo que el doctor Herrera había dicho sobre el tiempo que tardé en llegar. Mencioné el expediente de la licenciada Fuentes. Mencioné los mensajes del grupo familiar. No levanté la voz. No lloré. El abogado de mi mamá intentó interrumpirme 2 veces. El juez le pidió que esperara su turno. Cuando terminé, el juez hizo algunas preguntas directas. Si me sentía en peligro físico en casa, si había violencia, le dije que no había golpes, que el problema era diferente, que en esa casa yo no existía de la misma forma en que existían los demás, que eso tenía una palabra pero no sabía si era la correcta. El juez anotó algo y siguió. La resolución no llegó ese día. El juez dijo que necesitaba revisar el expediente completo y que emitiría una resolución en un plazo de 30 días. Nos fuimos sin saber nada definitivo. Afuera, Rosa estaba sentada en una banca con un café en la mano. Se levantó cuando me vio salir. ¿Cómo te fue? No sé todavía. En un mes hay respuesta. Asintió. Rodrigo se acercó. Le presenté a Rosa. Se saludaron. Él le agradeció sin saber exactamente qué agradecer, y ella dijo que no había nada que agradecer, que ella solo había hecho una llamada. Los 30 días pasaron lentos. Fui a la escuela, hice tarea, cené sola las noches que no había nada preparado. Mi mamá no me habló del juzgado. Yo tampoco. La resolución llegó un miércoles por correo electrónico al licenciado Garza, que me la reenvió de inmediato. El juez otorgaba custodia compartida con residencia principal en casa de Rodrigo, sujeta a revisión en 6 meses. Mi opinión había sido considerada de forma determinante. El expediente del hospital había sido factor en la decisión. Le reenvié el correo a Rosa sin escribir nada. Ella respondió con un solo mensaje. Bien, esa tarde empaqué una maleta. No toda la ropa, solo lo que usaba seguido. Los libros del colegio. El cargador. Una foto de cuando tenía 8 años, la única que tenía de mí sola, sin nadie más en el cuadro, que había encontrado dentro de un libro hace años y guardado sin que nadie lo supiera. Mi mamá estaba en la sala cuando bajé con la maleta. Me miró. ¿A dónde vas? Me voy a vivir con mi papá. El juez firmó la resolución. No dijo nada durante varios segundos. Luego preguntó, ¿cuándo vuelves? Los fines de semana, según el acuerdo. Se quedó sentada. No se levantó. No dijo nada más. Salí. Rodrigo esperaba en el coche estacionado afuera. El perro Faro iba en el asiento trasero y metió el hocico por la ventana entreabierta cuando me vio acercarme. Puse la maleta en el maletero. Me senté en el asiento del copiloto. Rodrigo arrancó sin preguntar si estaba lista. Ya lo sabía. Pasamos frente a la casa de Rosa. La vi regando sus plantas con la manguera verde, como todos los días a esa hora. Levanté la mano desde la ventana. Ella levantó la suya. No necesitamos más que eso. El departamento de Rodrigo tenía 2 cuartos. El segundo lo había dejado vacío durante años. Cuando llegamos, abrió la puerta y me dejó ver. Había una cama, un escritorio, una lámpara. Las paredes estaban blancas y limpias. «Puedes poner lo que quieras», dijo. «Es tuyo». Entré. Puse la maleta sobre la cama. Saqué la foto de los 8 años y la apoyé contra la lámpara. Era la primera vez en mi vida que tenía un cuarto que era completamente mío, sin Kendra al otro lado del pasillo, sin Mark en la planta de abajo, sin el peso de una casa donde yo era el problema. Rodrigo se quedó en la puerta un momento. «¿Necesitas algo?» «No, estoy bien». Asintió y se fue a la cocina. Escuché a Faro trotando detrás de él. Me senté en la cama y miré la foto de los 8 años. Era una niña con el cabello sin peinar y los ojos serios mirando directo a la cámara. No sonreía. Nunca había sabido quién tomó esa foto ni en qué momento. La dejé apoyada donde estaba. Afuera, Rodrigo encendió la estufa. Olía a algo con ajo y cebolla. Faro ladró una vez, corto, y se cayó. Abrí la mochila y saqué los libros del colegio. Mañana había clase.